Muy buenos días, que Dios les bendiga y espero se encuentren bien. Seguimos aquí compartiendo la palabra de Dios en este espacio y vamos a orar para que Dios nos permita tener el conocimiento, la sabiduría, la tranquilidad para poder analizar la palabra y poderla llevar a nuestras vidas. Así que empecemos. Muchas gracias, Dios, por un día y una semana más. Gracias por permitirnos conocerte y seguirte conociendo. Gracias por tu palabra, por los milagros y las maravillas que nosotros has hecho, por tu provisión y tu providencia. Gracias por todo. Ayúdanos a tener conciencia. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a dejar de repetir esas ocasiones de pecado y hacer las cosas bien, siempre conforme a tu voluntad, lo que está escrito en tu palabra, que lo podamos llevar a cabo. Te pido que nos ayudes a tener comprensión, a tener entendimiento, a seguir adelante con esta palabra tuya, que podamos estar analizando esa palabra que estamos leyendo, que la vivamos, que la enseñemos a otras personas, que tengamos una vida llena de esa palabra tuya y de paz y de tranquilidad. Ayúdanos en todo aspecto que necesitamos y te necesitamos en todo aspecto. Por eso te pido que nos ayudes a hacer las cosas bien y siempre conforme a tu voluntad. Te damos gracias hoy y siempre por todo y te damos la gloria y la honra porque solo tú eres el único Dios y el único bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias porque estamos aquí, en tu presencia en este momento y por todo. Gracias también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: genealogía de Jesucristo. Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab o Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Aquí estamos analizando entonces toda la genealogía
como lo menciona el título, genealogía de Cristo, de dónde provino la sangre que engendró a Cristo, que su ascendencia fue de David, claro. Obviamente tenemos en primer lugar a Abraham, a quien Dios le hizo la promesa de multiplicarlo hasta haciendo conteo de las estrellas en el cielo y de los granos de arena en el mar. Y entonces es muy importante que tengamos esta genealogía contemplada, porque así podemos en primera darnos cuenta de todas las generaciones que están teniendo lugar en el nacimiento de Cristo. Hay que recordar que Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. No quiere decir que ande separada una naturaleza de otra. Es hombre y plenamente también es Dios. Y es que nosotros, cuando nos ponemos a analizar, en nuestra mente no cabe que existan dos tipos de naturaleza en una persona. O eres humano, caído y pecaminoso, o eres de Dios. Puede ser a lo mejor que eres Dios, o eres, en el caso de Jesús, uno piensa, o eres humano, caído y pecaminoso, o eres Dios, pero Jesús no estuvo en pecado. Entonces empezamos a tener una serie de preguntas que en nuestra mente, en nuestra realidad no caben, no tienen cabida. Pero a lo que sí tenemos que asumir, y que la palabra lo dice precisamente, es que Cristo es Dios, Dios tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo, obviamente estamos hablando que es el Hijo, y también es verdaderamente humano, plenamente Dios. Hay visiones heréticas que señalan que Jesús dejó de ser Dios para convertirse en humano, cuando no es de esa manera. Estamos hablando de que también fue humano siendo Dios. Y hay otras visiones también que son heréticas, que señalan que Jesús fue siempre fue Dios, y que el ser humano que estamos presenciando, que estamos viendo, es una proyección, por así decirlo. Piensa que es como un holograma, como la película de la Guerra de las Galaxias y otras películas o series donde se aparece el holograma y hablan con la persona, pero en realidad piensan que no es una persona real. Ambas visiones son heréticas, van en contra de la ortodoxia cristiana. No podemos estar pensando en ese tipo de cuestiones. Entonces, Jesús, repetimos, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y bueno, tenemos a toda su genealogía. Nos damos cuenta que dentro de toda esta genealogía, y para quienes han tenido lugar, quienes han tenido la lectura del Antiguo Testamento, se dan cuenta. Abraham, siendo de la promesa, también tuvo sus detalles. Por ejemplo, el tener a un hijo con una persona de la servidumbre, por tal vez dudar de la promesa que Dios le estaba haciendo con su esposa. A veces negaba a su esposa también para evitar situaciones con los gobernantes o el pueblo, los pueblos a los que
iba que pudieran tener algún detalle, pero Dios siempre lo ayudó. Tenemos a Isaac, que pues también tuvo sus pruebas con el hecho que Dios le puso a él que sacrificara a su hijo. Y bueno, pues tenemos que pasó también la prueba. Entonces, y bueno, pues tenemos a Jacob en el caso de comprar o hacer que Esaú, su hermano, pierda la primogenitura. Tenemos pues este tipo de situación también es importante tomarla en cuenta. Tenemos a Rahab, que es conocida como una ramera. No digamos también Judá, que estuvo también con una persona que no, bueno, primera estuvo participando en el rechazo que se tuvo hacia José, estuvo con una persona que no era su mujer, y bueno, podemos mencionar una gran cantidad de personas que pues fueron humanas caídas, pecaminosas, y sin embargo Dios decidió y Dios definió restaurar, bueno, no restaurar, generar el linaje de Cristo, de este tipo de personas que pues a final de cuentas Dios puso en su corazón a varias que se redimieran, y bueno, pues otras posiblemente se quedaron en ese camino y no llegaron a la redención. Incluso tenemos, por ejemplo, a Manasés, de este linaje estamos hablando, no Manasés de José, que estamos mencionando, bueno, encontramos en la palabra que también tuvo una redención, así como pensamos con lo que está escrito que Salomón también tuvo su redención, porque Dios así lo señaló. Y bueno, pues hasta hay estudios y análisis que señalan que María también es parte de la tribu de Judá, y no necesariamente tendría que ser algo indirecto por José, sino también María tiene pues sangre de esa tribu, y Dios lo definió de esa manera. Y entonces pasamos al versículo 18 con el nacimiento de Jesucristo. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, recordemos, el Espíritu Santo es una de las tres personas de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, es de Dios. Para esas personas que piensan, que creen que sí fue un padre humano el que fue pues padre biológico de Jesús, están ellos mismos en primer lugar negando que sea el Salvador, que sea de Dios, que sea Dios y que sea obviamente de Dios, del Espíritu Santo, como lo estamos leyendo aquí. Y nosotros empezamos a pensar diferentes cosas, pero hay que recordar la palabra y registros nos está mencionando que no hay padre humano biológico que haya dado su célula a María para
que ella concibiera. Repito, si nosotros pensamos eso, estamos cayendo en una herejía también. Estamos negando que Jesús es Dios, así como muchas personas piensan, corrientes humanistas que se encargan de simplemente enaltecer los desfiguros que hace la gente. Mencionan que Jesucristo tuvo algo que ver, por ejemplo, con María Magdalena, que tuvo descendencia. Mencionan que Jesucristo tuvo alguna relación amorosa con alguien de sus apóstoles. Entonces, ese tipo de cuestiones son cuestiones heréticas, porque simplemente de pensarlas estarían anulando la salvación, porque si Cristo fuera pecador, entonces no habría sentido de que sacrificara su vida por los pecados de los demás. Nada más sacrificaría su vida por sus propios pecados, y en esta lógica caída y pecaminosa no le alcanzaría tampoco. Estaríamos negando la deidad de Cristo. Entonces no podemos encajonarnos en que Cristo es pues tuvo cuestiones carnales, o que cayó en tentaciones de cualquier tipo. No solo nos referimos a las cuestiones de la sexualidad, también nos podemos referir a, por ejemplo, las tentaciones del desierto. O sea, hay muchos tabúes que se relacionan mucho con la llegada aquí de Cristo siendo Dios, como dije, verdaderamente y verdaderamente humano. Entonces, estamos en ese tipo de situaciones, y bueno, pues nos damos cuenta que hay pues una especie de sentirse de una manera no adecuada de José, porque se da cuenta que su esposa está encinta, y como es un hombre justo, y bueno, pues estamos recordando, Dios eligió dentro de su sabiduría infinita a esta pareja. No eligió a unas personas que sean injustas, que sean dañinas, que sean pues que estén haciendo mal. Y bueno, pues es parte también de lo que Él tiene dentro de todo este proceso, y se tiene que confiar. Así como no era Isaac, era Abraham el que tuvo la prueba del sacrificio de su hijo, y sin embargo pues vamos a decirlo, que Dios puso en el corazón lo que necesitaba para pasar esa prueba, porque siempre que tenemos una prueba, Dios, o una tentación más bien, Dios pone la salida en conjunto. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos ir por la tentación, o queremos salir y huir del pecado? Tenemos una gran decisión en todo esto. Y entonces, señalando que es del Espíritu Santo a quien engendra, bueno, de quien María va a engendrar, en el 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, de alguna manera se está señalando que desde el Antiguo Testamento ya está profetizado la llegada de Cristo, y desde el Antiguo Testamento lo podemos constatar. Y todavía mejor aún, que Cristo, ya cuando empezó a predicar, predicaba de que Él era el Mesías. Bueno, Él
es nuestro Salvador, y así como señalaban los profetas, o sea, le da validez al Antiguo Testamento también. No llega y dice, yo no le hagan caso a tal profeta, no tiene razón, no, o sea, toda la palabra está completa, y eso nos enseña que Dios no tiene planes B, Dios no tiene alternativas, o sea, Dios tiene eh, en su voluntad el único camino y posibilidad que va a ser y va a suceder. Nosotros, dentro del libre albedrío que nos da, nos permite muchas veces que nos equivoquemos para que estemos aprendiendo, para que reflexionemos, para que nos caigamos, nos tropecemos, para que regresemos a Él, para que no nos soltemos de su mano. Pero hay veces donde, por más que nos queramos equivocar, Dios dice no, y si dice que no, es no. Entonces, todo esto que está sucediendo en el mundo, y como dice Miguel de Cervantes Saavedra en la obra del Quijote de la Mancha, que no es bíblico necesariamente, pero sí es bíblicamente correcto, que no se mueve una hoja de árbol, si no es por medio de la voluntad de Dios. O sea, si Dios no quiere, nada se mueve. Y si se mueve algo, hasta lo más pequeño, es para bien, porque Dios es bueno. Y entonces ya se le estaba señalando el nombre que le debía de poner al niño Jesús. Y bueno, vamos a mencionar de esta manera, Emmanuel no fue el nombre como tal que se le asignó, pero sí el significado está muy evidente en el nombre que se está mencionando desde el Antiguo Testamento: Dios con nosotros. Muchas veces le decían a Jesús que pues les mostrara a Dios, les mostrara al Padre, y Jesús les dice, estás con Dios, estás mirándolo, estás hablando con Él. Les señalaba que estaba en su presencia, que estaban en presencia de Dios. No era necesario que se les mostrara al Padre, porque estaba el Hijo, y el Hijo es Dios, el mismo Dios. Repito, no confundamos, no es lo mismo decir el mismo Dios que las tres personas son las mismas, no. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo hemos mencionado, un solo Dios, tres personas diferentes. Un solo Dios, el mismo Dios. Y entonces, 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ese no lo conoció hace referencia a que no tuvo relaciones con María hasta que no nació el primogénito Jesús. Y esto viene a tumbar muchas cuestiones que los romanistas enseñan, que María es virgen, que María siempre fue virgen. Es muy evidente que se señala que Jesús tuvo hermanos de sangre, no solamente hermanos en la fe. Es muy evidente también que estuvieron en varias cuestiones de su vida. Estamos hablando de Jesús, que señaló, o más bien en algún momento José también se plantea, falleció a no muy avanzada edad. Era pues relativamente joven cuando falleció, y le tocó a Jesús encargarse de su madre María y de pues los hermanos de sangre, dedicarse a la carpintería. Estamos hablando que pues en ese tiempo la carpintería tenía buena remuneración. No estoy diciendo que en este tiempo actual no, pero lamentablemente entre varias cuestiones demeritan el oficio.
Entonces digamos que la carpintería daba pues una vida, ¿cómo podemos decirlo? Pues daba lo necesario, pero aún así a Jesús le tocó trabajar, a Jesús le tocó predicar el evangelio, a Jesús le tocó cuidar de María y de sus hermanos de sangre. Y entonces estamos dándonos cuenta que Jesús no fue solamente una persona que cuando decía esto le aparecía, cuando tenía hambre hacía que apareciera tal cosa, una comida, cuando quería que se hiciera algo usaba sus poderes. No, a él le tocó trabajar, a él le tocó caminar en el desierto, a él le tocó padecer hambre y sed, a él le tocó padecer eh, dolor, persecución, burlas, a él le tocó muchas cosas que nosotros ni siquiera aguantamos un poco de lo tanto que a él le pasó. Entonces él llevó una vida, como dije, siendo verdaderamente humano y verdaderamente Dios, llevó una vida pues dentro de las acciones, la física, las reglas, las leyes de los humanos. No quiere decir que si estaba cansado volaba para llegar más rápido, o si eh, tenía hambre y sed, usaba sus poderes para quitársela. No, no, no. Él eh, estuvo padeciendo hambre, frío, calor, eh, pues también las emociones humanas eh, estaban fluyendo con él, se conmovía, se contristaba también, se admiraba. Tenemos varias emociones en Jesús que nos señalan la humanidad también de él siendo Dios. Entonces no podemos dejar una, una cuestión a un lado y tomar solo la otra. Es Dios y es humano, verdaderamente. Y bueno, pues vamos a empezar esta serie de capítulos, de versículos relacionados al Nuevo Testamento. Ya tenemos un gran avance, gracias a Dios, en el Antiguo Testamento, y vamos a dar continuidad con el Nuevo. Y bueno, pues esperemos que Dios nos brinde primera vida para seguir predicando el Evangelio a toda criatura, y en segundo lugar que nos dé el conocimiento para predicar efectivamente el Evangelio. Vamos a orar para concluir y agradecerle a Dios por este momento. Muchas gracias, Dios, por un día y una semana más, por tu palabra, por enseñarnos que eres verdaderamente Dios y verdaderamente humano, porque pasaste todo lo que los humanos estamos pasando, pero sobre todo tú cumpliste la ley para que en muchas cosas de la ley, no todas, pero en muchas, estuviéramos más tranquilos con esa parte. Te damos gracias por todo esto que has hecho, y sobre todo, lo más importante, el sacrificio. Siendo tú Dios, siendo tú eterno, te sacrificaste para que no tuviéramos que pasar esa eternidad en el tormento, en el infierno, en el juicio eterno por nuestros pecados, porque no nos alcanza, no somos suficientes para llegar contigo. Solamente a través de ti podemos estar frente a frente, si tú lo quieres también. Gracias por esta vida. Te pedimos por los niños y los adultos, por la economía, el trabajo, por la salud, por los enfermos de situaciones físicas,
y emocionales también. Te pedimos por todas las necesidades que tú sabes cuáles son y quiénes son las que las presentan. Y aunque nos duela, ayúdanos a tener lo que nos haga falta, no lo que nosotros queramos. Muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y si Dios quiere seguimos compartiendo la próxima semana su palabra. Hasta luego.